Revelado, el increíble regalo del abogado transformó mi Navidad encerrado por mi nuera. Luis, un abogado de 62 años, contemplaba el árbol de Navidad que había adornado con recuerdos de su esposa, ahora ausente. La decoración brillaba con luces que parecían burlarse de su soledad. Un año había pasado desde que ella se fue, y cada rincón de su hogar vibraba con los ecos de risas que alguna vez llenaron su casa. Pero ahora las fiestas se habían convertido en una trampa emocional, donde cada ornamentación le recordaba lo que había perdido. Patricia, su nuera, no hacía más que agravar su sufrimiento. Con tan solo 35 años, parecía llevar una carga de resentimientos contra él. Ella despreciaba el legado de su madre cada vez que recordaba las historias que Luis compartía. «¿Por qué no la dejas descansar en paz?», le gritó una vez, su furia como un torrente. Luis sentía que ese reproche era un balde de agua fría sobre su dolor. ¿Cómo podía honrar la memoria de su esposa sin avivar el fuego que lo consumía todo? A medida que la Navidad se acercaba, la presión se intensificaba. Luis se refugiaba en su trabajo, mezclando deberes legales con un grito silencioso por ayuda. Pero el derecho, que siempre había sido su refugio, se volvió una carga más. Las horas de silencio en su despacho le ofrecían una tregua momentánea, pero la soledad se colaba como un ladrón en la noche. Esa mañana, mientras organizaba viejos documentos, sus dedos encontraron un diario polvoriento. Las páginas descoloridas contenían las palabras de su abuelo, un abogado que luchó por la justicia en épocas tumultuosas. «¿Quién soy yo sin mi esposa?», se preguntó mientras leía. La vida parecía haberle arrebatado toda razón de ser. Las palabras de su abuelo clamaban por una acción, una llamada a la compasión que Luis había olvidado. En su interior algo despertó, un deseo de devolver lo que había recibido. ¿Era posible que, en su dolor, pudiera hallar un propósito más grande? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Luis decidió involucrarse en un programa de mentoría legal. Sin embargo, cada intento de avanzar chocaba con la hostilidad de Patricia. ¿Por qué no podía entender que su necesidad de criar en el legado de su esposa no era un ataque? Una noche, las confrontaciones llegaron al punto de ebullición. «¡Eres un egoísta!», exclamó Patricia, escupiendo palabras que desgarraban el aire. «Todo lo que haces es por ti, no por ella». Las palabras de su nuera eran una trampa mortal alrededor de su corazón. Él sabía que estaba luchando por la memoria de su esposa, pero el odio de Patricia lo mantenía cautivo. Luis sintió que su fuerza se evaporaba, la angustia lo ahogaba. En el acto comunitario donde planeaba hablar sobre justicia, su mente se llenó de dudas. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? Enfrentar a Patricia parecía una batalla perdida, pero no podía seguir así. La primera estrella de la noche brillaba intensamente, como un faro de esperanza a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. ¿Lograría sanar la relación con su nuera y encontrar su paz? La respuesta, todavía latente, quedaba suspendida en el aire, dejándolo atado a un destino incierto. Luis se despertó aquella mañana sintiéndose como un barco a la deriva, incapaz de encontrar un rumbo claro en medio de la tormenta emocional que lo envolvía. La confrontación con Patricia aún resonaba en su mente. Tenía que encontrar la manera de construir un puente entre su propio dolor y el resentimiento que ella proyectaba. Era hora de enfrentar no solo a su nuera, sino también a sus propios demonios. La idea del programa de mentoría legal seguía retumbando en su cabeza. Luis decidió que no podía dejar que la hostilidad de Patricia lo disuadiera. Tenía que concentrarse en su propia misión.
Asumiendo una nueva determinación, se sentó ante su computadora y comenzó a organizar su discurso. Para el acto comunitario, tenía que transmitir su legado familiar de ayuda y justicia a los demás. No podía permitir que los ecos de su miedo lo detuvieran. Cada palabra que escribía parecía resonar en su alma. Pensaba en su esposa, en cómo siempre creyó en el valor de la justicia. Quería que su legado no solo lo llevara a sanar su propio corazón, sino también a guiar a otros hacia un camino mejor. Al terminar el discurso, sentía que había encontrado una parte de sí mismo que había estado escondida bajo la tristeza. Algo dentro de él crecía, un deseo renovado de ser más que un hombre marcado por la pérdida. Sin embargo, al compartir sus planes con Patricia durante la cena, la reacción fue explosiva. ¿Por qué insistes en hacer esto? Deberías estar reflexionando sobre nuestra vida, no utilizando la muerte de mi madre como un trampolín para tu ego, dijo Patricia con una vehemencia que heló la sangre de Luis. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la batalla no era solo con ella, era una lucha contra los recuerdos que la mantenían atada a esa imagen de familia destruida. Luis sentía que cada palabra de Patricia lo golpeaba. Sin embargo, en ese momento de tensión, él tomó una decisión. No podía cambiar cómo se sentía ella, pero podía decidir cómo responder ante ese odio. Así que, con voz firme, replicó: «Patricia, no estoy tratando de eclipsar la memoria de tu madre. Estoy tratando de encontrar un significado en este dolor. Si tienes algo que decir sobre ella, siéntete libre de hacerlo. No puedo vivir atrapado en el silencio». La conversación quedó colgando en el aire como un desafío, y los ojos de Patricia, llenos de furia, comenzaron a atenuarse, repletos de confusión. Luis había despertado en ella algo que no esperaba, un pequeño destello de reconocimiento. Tal vez, solo tal vez, comenzaba a entender la necesidad de liberar el peso que ambos llevaban. Mientras finalizaba el día, Luis comprendía que esta batalla no se ganaría de un solo golpe. Tenía que atravesar un camino lleno de pequeñas victorias y compromisos diarios. Su enfoque tendría que ser la perseverancia y la empatía. Y esto lo llevaría, en su búsqueda de encontrarse a sí mismo y reconstruir la relación con Patricia, al evento donde compartiría su discurso sobre justicia. Allí, en ese espacio, podrían hacer frente a sus fantasmas. Al día siguiente, mientras se preparaba para el acto, una inquietud lo invadió. ¿Estaba listo para hacer frente a su pasado y unirse a un futuro incierto? La idea de que su nuera pudiera, por fin, caminar a su lado era una posibilidad emocionante y aterradora a la vez. Fue en ese instante que sintió una fuerza renovada. La necesidad de su propio restablecimiento personal superaba al miedo. Luis respiró hondo, sintiendo que el momento crucial se aproximaba. Lo que no sabía era que esa tarde, ante el público, tal vez presentaría una revelación no solo sobre la justicia, sino sobre su propia humanidad. Un paso hacia una posible reconciliación. Pero también sabía que Patricia podría no estar lista para escuchar. La tensión continuaba y el futuro permanecía tan incierto como deslumbrante. Se preparó, sintiendo que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Luis llegó al lugar del evento sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. El bullicio de la gente a su alrededor parecía convertirse en una sinfonía distante, sus pensamientos absorbidos por una corriente interna que lo empujaba hacia adelante. Mientras observaba a las personas reunidas, sintió el peso de su misión, un legado que deseaba compartir no solo con el mundo, sino también con Patricia. A medida que un grupo de asistentes se acercaba, Luis se quedó atrapado en sus propios pensamientos. Recordaba cómo, en su juventud, había luchado por sus sueños de convertirse en abogado, enfrentándose a críticos y dudas. Esa historia lo acompañaba hoy, un recordatorio de que las luchas personales pueden forjar el carácter. El camino nunca fue fácil, pero esa perseverancia era lo que alimentaba su deseo de ayudar a otros.
Al cabecear para salir de su ensimismamiento, se encontró con la mirada firme de Patricia al otro lado de la sala. En aquel instante, el corazón le latió con fuerza. Sus ojos se entrelazaron. No había odio ni hostilidad. Más bien, una interrogante flotante en el aire, como si ambos supieran que el futuro de su relación dependía de esta acción. Luis respiró profundamente, sintiendo el fuego de la conexión familiar a pesar de las heridas. Mientras el evento comienza y otros oradores ocupaban el escenario, Luis utilizó esos momentos para reflexionar sobre su motivación. Visualizó el impacto que quería tener, no solo transmitir su mensaje sobre justicia, sino también abrir un espacio para sanar. En su interior, sabía que debía ser auténtico, dejar caer las capas de defensa que había construido a lo largo del tiempo. Ser vulnerable ante el público significaría el primer paso para sanarse, no solo a sí mismo, sino a Patricia también. Finalmente, al subir al escenario, sintió el intenso silencio de la sala. Con los ojos fijos en él, Luis comenzó a hablar. Las palabras fluyeron desde su corazón. Justicia no es solo un concepto legal, es la búsqueda de significado en nuestro dolor. Hay que enfrentarlo, no evitarlo. Sintió cómo su voz resonaba no solo en el espacio físico, sino también en las fibras que unían su relación con Patricia. A medida que compartía su historia, hizo una pausa y miró hacia ella. Había algo transformador en esa conexión. Era como si los dos estuvieran navegando juntos en aguas turbulentas, buscando un puerto seguro. En ese instante, se dio cuenta de que no solo hablaba de justicia, sino también de amor y sanación. Pero cuando mencionó el recuerdo de su esposa, el nudo en su garganta se intensificó. La tristeza lo alcanzó y con ello la incertidumbre sobre cómo Patricia recibiría sus palabras. Ella había perdido a su madre y eso, a pesar de sus diferencias, era un dolor compartido. Exploró la idea de que al abrazar el dolor podían encontrar una forma de reconciliación. Al terminar, recibió un aplauso que sonó más bien como el eco de un cataclismo emocional. Pero antes que pudiera reflexionar sobre su actuación, una mirada de Patricia lo interrumpió. Había frustración, asombro y algo más, tal vez una chispa de apertura. Sin embargo, no era suficiente para garantizar que el camino adelante sería sencillo. Luis sabía que su misión no había terminado. El acto fue solo el primer paso. Patricia aún guardaba un abismo de sentimientos hacia él, y su revelación podía haber sido el inicio de un diálogo, pero también podía escenificar un nuevo enfrentamiento. En su mente, la pregunta quedó flotando. ¿Estaba realmente listo para confrontar lo que vendría? La respuesta no era clara. Luis sintió que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. La incertidumbre se arremolinó dentro de él. Mientras la multitud se dispersaba, con el estruendo de conversaciones a su alrededor, miró a Patricia, preguntándose si esta vez sus caminos podrían entrelazarse de una forma diferente. En ese instante, su mundo se dividía entre el miedo a no ser comprendido y la esperanza de reconciliar un presente abrumador con un futuro aún por definir. ¿Podría realmente dejar atrás el peso del pasado y construir un nuevo camino juntos? En su interior, una nueva lucha se gestaba, lista para ser desatada. Los ecos del aplauso resonaban en la mente de Luis, mientras buscaba a Patricia en la multitud. Su actuación había sido un manojo de adrenalina, pero ahora el impacto de sus propias palabras comenzaba a sentarse. Había tratado de abrir vías hacia la sanación, no solo para él, sino para ella. Sin embargo, la incertidumbre lo acompañaba como una sombra. ¿Había realmente logrado algo? A medida que los asistentes comenzaban a dispersarse, Luis notó que la ansiedad se apoderaba de él. ¿Qué camino seguiría a continuación? Con su corazón aún palpitando por la intensidad del mensaje, se encontró frente a un dilema. Debía acercarse a Patricia, pero el miedo al rechazo se mezclaba con las ansias de reconciliación. Tomó aire y decidió que no podía huir de esta segunda batalla.
Una batalla que se libraría no en un tribunal, sino en su propia vida personal. Los recuerdos acudieron a su mente, cada situación tensa que había compartido con ella. Sin embargo, en lugar de desanimarse, esos recuerdos lo llenaron de claridad. Entendió que había decisiones que debía tomar, no solo como abogado, sino como padre y como ser humano. Cruzó la sala y se acercó a Patricia, que había encontrado un rincón para observar el tumulto con una expresión contemplativa. Ella levantó la vista al verlo y, por un breve instante, sus ojos se encontraron de nuevo. Esa conexión era tangible, pero también inquietante. La incomodidad del pasado aún flotaba en el aire. Patricia, comenzó, sintiéndose el peso del momento. ¿Podemos hablar? La respuesta de ella fue simplemente un asentimiento, pero había un matiz de recelo. ¿Podía ser que las palabras que había compartido resonaran en su interior o solo hubieran generado más distancia? Mientras se alejaban de la agitación, envolvió su mente en un torrente de preguntas que lo llevaron a profundizar en sus emociones. Encontraron un lugar más tranquilo. Luis sintió cómo la tensión en su pecho crecía. Se sentó frente a ella y, en ese silencio, la incomprensión y el dolor parecían intensificarse. Fue entonces cuando decidió ser completamente honesto. Sé que he fallado. Sé que el pasado está lleno de errores que no puedo cambiar. Pero estoy aquí, dispuesto a escuchar, a aprender. Quiero entender lo que sientes, lo que piensas de mí, se atrevió a expresar, buscando un hilo de conexión. Patricia lo miró con un rostro que reflejaba confusión y frustración. No sé por dónde empezar, Luis. Todo lo que sé es que te siento lejos, a pesar de que intentas acercarte. La respuesta la sacó de su ensimismamiento. Sus palabras fueron una invitación a una batalla interna. Luis comenzó a comprender que el cambio no llegaría en forma de palabras bien formadas, sino a través de acciones concretas. Un desafío personal. Lo entiendo, estoy aquí no solo para hablar, sino para trabajar juntos en esto, si me das la oportunidad, respondió, decidido a demostrar su intención. Las horas avanzaban y con cada palabra suya se enfrentaba también a su propio miedo. El miedo a ser juzgado, a ser considerado insuficiente, pero también a la posibilidad de que al abrirse pudiera encontrar la posibilidad de reconciliación. Mientras la conversación evolucionaba, Luis se sintió un poco menos pesado, como si cargar con el pasado no fuera una carga insuperable tras todo. Había un resquicio de esperanza, un pequeño cambio. En ese instante, supo que sus miedos eran paralelamente su mayor impulso para avanzar. Pero aún quedaba un camino por recorrer. La mezcla de emociones en su interior amenazaba con transformarse en un boomerang de dudas. La chispa inicial era solo un fuego tenue que podía avivarse o extinguirse. Las palabras de Patricia resonaban en su mente. Todo lo que sé es que te siento lejos. Luis, con su mente atrapada en este nuevo desafío y vislumbrando la posibilidad de sanación, no pudo evitar preguntarse, ¿sería capaz de demostrar que este nuevo camino podría guiarlos hacia un futuro donde la distancia se convirtiera en cercanía real? La respuesta continuaba eludiéndolo, pero la determinación crecía en su interior, preparándose para el verdadero reto que estaba por venir. Al cerrar la conversación, una revelación inquietante brotó en su interior. Todo lo que había luchado no era solo una situación externa, sino una batalla interna. Era momento de arremeter contra las expectativas y enfrentarse a las verdades que aún no había platicado. ¿Podría superar la resistencia en su propio corazón para ayudar a Patricia a sanar? El aire a su alrededor era denso. Los ecos de la conversación aún vibraban en su mente mientras Luis se alejaba de Patricia, su corazón marcado por la incertidumbre. Había abierto una puerta, sí, pero lo que había tras ella se mantenía oculto, en una penumbra que parecía atisbar un futuro incierto. El regreso al trabajo fue un esfuerzo monumental. La lógica del mundo del derecho, donde cada argumento se persigue con fervor, le daba refugio. Pero en su interior,
La lucha personal se intensificaba. Durante las horas en la oficina, Luis se dedicó a los casos de sus clientes, intentando distraerse de lo que había sucedido la noche anterior. Sin embargo, la verdad es que su mente no podía despegarse de la tensión experimental que existía entre él y Patricia. Una tarde, mientras revisaba un dossier legal, dejó caer su bolígrafo y se perdió en la contemplación de su propio reflejo en la ventana. Un par de años atrás se habría visto confiado y seguro. Hoy era un hombre en crisis. Las palabras de Patricia flotaban en su mente. «Te siento lejos». ¿Qué significaba eso realmente? Reconocer esta especie de soledad solo amplificaba su deseo de cambiar, no solo por su matrimonio, sino por sí mismo. «Luis, ¿estás bien?». La voz de Clara, su asistente, lo sacó de la bruma. Ella le miraba con preocupación genuina, como si pudiera ver más allá de su fachada profesional. Era un recordatorio de que no estaba solo, de que había personas que se preocupaban por él y su bienestar. Solo un poco cansado, mintió con una sonrisa forzada. Sin embargo, la verdad era que sentía que había un vacío que necesitaba ser llenado. Necesitaba tomar decisiones diferentes, enfrentar sus miedos en lugar de esquivarlos. Ese fin de semana decidió asistir a una sesión de meditación en un estudio cercano. Era un entorno extraño, rodeado de desconocidos, pero algo en su interior le decía que debía intentar encontrar paz y claridad. Se sentó en el suelo, rodeado de aroma a incienso, con los ojos cerrados. Inhaló profundamente y sintió cómo las tensiones comenzaban a dejar su cuerpo. A medida que el instructor hablaba sobre la importancia de la vulnerabilidad, Luis sintió que cada palabra resonaba dentro de él. La vulnerabilidad era lo que había eludido durante tanto tiempo. Había construido muros, pero ¿de qué servían si lo mantenían apartado del mundo? Se trataba de un descubrimiento emocional que iba mucho más allá de su vida profesional. Este acto de percatación se convertía en la base de su transformación. A partir de ese día, Luis estableció una rutina de autodescubrimiento. Cada mañana tomaba media hora para escribir en un diario, explorando sus pensamientos y emociones. Se dio cuenta de que algunos de sus miedos eran inobjetivos, construidos sobre la inseguridad y el miedo al fracaso. En lugar de permitir que esos pensamientos lo dominaran, decidió enfrentarlos. Había que encontrarse cara a cara con sus propios demonios, y así comenzaron a manifestarse. Al regresar a casa después de una semana de práctica intensa, buscó un momento para hablar nuevamente con Patricia. El ambiente en casa era tenso, la comida se servía en silencio, cargada de preguntas sin formular. Cuando finalmente se sentaron juntos, él inspiró profundamente y se sintió más preparado que nunca. El corazón le latía con fuerza, pero esta vez no fue por miedo, sino por la expectativa de un cambio. «Patricia, he estado trabajando en mí mismo», comenzó, sintiendo cada palabra como un acto de valentía. «Quiero mostrarte que puedo ser un mejor hombre, un mejor padre. Si me brindas la oportunidad, me gustaría comenzar de nuevo». Ella lo miró, sus ojos, ora llenos de sorpresa, ora de duda. ¿Sería esto suficiente? Luis no tenía todas las respuestas, pero el cambio en su interior era innegable. Sí, su viaje estaba lleno de desafíos, pero había 12 pasos dispuestos a ser tomados. Con cada palabra sentía que un nuevo tipo de libertad se estaba forjando. La posibilidad de reconciliación parecía más cercana. Pero en el fondo de su mente, una pregunta persistente lo atormentaba. ¿Sería suficiente todo esto? El reflejo de los desafíos que se avecinaban comenzaba a formarse en su mente, mientras una nueva incertidumbre se cernía sobre él. ¿Podría realmente superar la distancia emocional en la que se habían instalado? La contienda estaba lejana a su resolución y lo que se avecinaba podría cambiarlo todo. Luis no podía ignorar la creciente tensión entre él y Patricia. Era como si los días se deslizaran en un sorteo de emociones no resueltas, un día de esperanza seguido de otro de desencanto. Aunque había decidido emprender su viaje de autodescubrimiento, la realidad de su situación lo asaltaba en cada rincón del hogar. Así fue como, un día tras otro, se encontró atrapado entre la necesidad de cambio y el miedo a no ser suficiente.
Su nueva rutina matutina, que incluía meditación y escritura, estaba generando un sentido de propósito, pero era solo un bálsamo temporal. En la oficina, la carga de trabajo parecía incrementar cada semana y la presión financiera de sus clientes comenzaba a hacerle mella. Una mañana, sin previo aviso, llegó una llamada inesperada de Ricardo, un viejo colega del bufete. Luis recordó a Ricardo como un asociado brillante y carismático que había decidido emprender su propio camino. Esta llamada tenía un tono urgente. «Luis, necesito tu ayuda con un caso complicado. Estoy atascado y no sé a quién más acudir», dijo Ricardo, su voz resonando desesperadamente a través del teléfono. A pesar de las dudas que le causaba la idea de involucrarse en un nuevo conflicto laboral en este estado emocional, algo en el tono de Ricardo evocó un sentido de responsabilidad en Luis. La oportunidad de retomar uno de sus proyectos anteriores se sentía como un regalo inesperado. Sin embargo, la carga de su propia turbulencia interna lo hacía cuestionarse. «Está bien, estoy dentro», respondió al fin, sintetizando la determinación que se había afianzado en su corazón en las últimas semanas. Consciente de la valiosa oportunidad de revalidar su profesionalismo, Luis se organizó para comenzar a trabajar en el nuevo caso. Dedicó cada hora libre a investigar, profundizando en cada aspecto del conflicto y explorando nuevas estrategias. Era un desafío intelectual que necesitaba, algo que le recordaba la capacidad que tenía de brillar en su profesión. Colaborar nuevamente con Ricardo no solo representaba un reinicio profesional, sino también un camino para revalidar su sentido de valía personal. La presión del caso lo permitió canalizar su incertidumbre en acciones concretas. Durante días soñó con formular argumentos que no solo convencieran al jurado, sino que también mostrasen la evolución de su capacidad como abogado. Pero, a medida que se acercaba la fecha del juicio, su mente divagaba entre los papeles y los fragmentos de su vida familiar. La angustia de no poder sostener su renovada relación con Patricia amenazaba con desbordarse. En sus momentos de duda, recurría al diario que había comenzado. Las palabras fluyeron cuando se sentó esa noche a escribir sobre la dualidad de su vida. Una batalla constante entre el abogado que quería ser y el hombre que era. En una decisión reflexiva, comprendió que debía hablar con Patricia una vez más, no como el hombre que se había prometido cambiar, sino como el mismo hombre que volvía a asumir su pasado. El día antes del juicio, se sentó con su esposa. Era el momento de abrir su corazón tal como lo había hecho en sus sesiones de meditación, vulnerable pero decidido. «Patricia, una última vez», empezó con cautela, «te necesito en este camino. No sé si mis esfuerzos serán suficientes, pero estoy aquí. Quiero que volvamos a ser un equipo». Al mirarla, vio la incertidumbre en sus ojos, una mezcla de deseos y desconfianza. Un momento de silencio se extendió entre ellos. Luis podía sentir la presión de la duda, pero también había una chispa de algo nuevo. De repente, el timbre del teléfono interrumpió el instante. Era Ricardo, pidiendo una aclaración urgente justo antes del juicio. Luis sintió cómo la realidad laboral y su vida personal se cruzaban. Podía ver que el camino que había tomado en su trabajo demandaba tanto esfuerzo como la batalla interna que libraba en casa. Así, Luis se encontró en una encrucijada. Tendría que decidir rápidamente, no solo sobre el caso, sino sobre su futuro con Patricia y su propio sentido de identidad. Mientras tomaba la llamada, una pregunta reverberaba en su mente. ¿Valdría la pena todo este esfuerzo si no lograba reconquistar el amor de su vida? El tiempo apremiaba y se daba cuenta de que pronto tendrá que arriesgarlo todo. ¿Sería el juicio el verdadero test de su transformación o solo el comienzo de una lucha más profunda? Se sentía al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia lo desconocido. La noche antes del juicio, el aire en la casa era denso, cargado de emociones no expresadas. Luis seguía pensando en la conversación con Patricia. Había una incertidumbre palpable entre ellos, pero su necesidad de comunicarse,
de ser visto y escuchado, había crecido. Con el teléfono aún en la mano, su mente luchaba entre el compromiso profesional y el vínculo emocional. Mientras Ricardo aguardaba del otro lado, Luis entendió que el juicio era solo una parte de un cuadro mucho más amplio. Se puso a revisar los detalles del caso, sumergiéndose en un mar de datos y argumentos. A cada instante, la presión de verse a sí mismo como el héroe que buscaba ser se intensificaba. La noche fue larga. Cada vez que logró cerrar los ojos, las imágenes del juicio se entrelazaban con recuerdos de momentos felices junto a Patricia, sus risas, sus complicidades, recuerdos que se habían desvanecido en la rutina. Esa nostalgia pura se transformaba en un grito por un renacer que iba más allá de las paredes de la corte. Era como si cada intervención que pensaba en la sala estuviera imbuida de un deseo de redención más personal. Al día siguiente, un aire fresco lo despertó. La luz que se filtró por la ventana le proporcionó un nuevo sentido de claridad. Sabía que necesitaba ser más que un buen abogado. Tenía que ser un hombre que honrara sus relaciones. La mueca en su rostro se disipó y una determinación renovada tomó su lugar. En la oficina el ambiente era febril. Los rostros tensos de colegas que llevaban semanas preparándose para el caso se alineaban a su alrededor. Luis tomó un momento para observar, para absorber su entorno. Había un nivel de profesionalismo que lo impulsó a recordar por qué había elegido esta carrera. No solo era por el éxito o la competencia, era por el impacto que podía generar en la vida de las personas. La convergencia de sus emociones y su esfuerzo profesional le reveló un camino. ¿Qué pensaría el jurado de él como persona, no solo como abogado? Luis se mentalizó para la audiencia. Cada argumento debía ser un reflejo de su personalidad en evolución. Se preparó para hablar no solo de leyes, sino de razones, de justicia. Esa pasión por recordar el porqué de su vocación le dio energía. Un día, por fin, podría presentar su narrativa no solo como un conjunto de citas legales, sino como una historia de transformación. A medida que desfilaban los casos, la presión aumentaba. Cada vez que Luis se acercaba al borde de su intervención, su mente se preguntaba si verdaderamente podría superar su propia lucha, si podría reconciliar la imagen que tenía de sí mismo con el hombre que era. Durante uno de esos instantes de reflexión, una mirada del jurado lo sacó de su ensimismamiento. Un par de ojos que parecían preguntarle, ¿quién eres realmente? Ese momento lo golpeó como una llamada de atención. No era suficiente con ser un abogado, necesitaba ser auténtico. Mientras se levantaba, supo que su intervención no sería solo un intento de ganar un caso, sino una búsqueda por sanar su propia fractura interna. Audazmente abrió su discurso. La sinceridad lo llevó. Había contado los problemas del cliente, pero también vislumbró las miles de historias humanas que habían llevado a esa situación. Luis habló y algo brilla en su voz. El aire en la sala cambió. Bajo la mirada atenta de los miembros del jurado y la expectante de Ricardo, la tensión no se disipó, sino que se intensificó. No fue solo el futuro de un cliente lo que había en juego, eran sus sueños, su redención personal, su conexión con Patricia y, más importante aún, la posibilidad de convertirse en el hombre que siempre había deseado ser. Cuando terminó, el aplauso resonó, pero en su interior emergía la pregunta final. Con todo lo que había arriesgado en esta búsqueda, ¿sería capaz de enfrentar lo que vendría después? Aún le quedaba la conversación pendiente con Patricia y sabía que el verdadero juicio se libraría en casa. La incertidumbre lo envolvía y una chispa de miedo y emoción lo empujaba hacia adelante. ¿Se atrevería a abrir su corazón de nuevo? Al regresar a casa, el sonido de sus propios pasos resonaba en la entrada, y Luis sintió que cada uno de ellos lo llevaba a un terreno desconocido. La incertidumbre se instaló en su pecho, pesada y palpable. Ahora, su mente no estaba ocupada por el juicio, sino por la conversación inevitable con Patricia.
El juicio había sido en parte un triunfo personal, pero no era suficiente. El verdadero desafío estaba en sincerar su vida emocional. Luis se sentó en el sofá. El silencio de la habitación lo envolvía como un manto. Sus pensamientos danzaban entre recuerdos de Patricia y la nueva visión de su vida profesional. Esa transformación que había empezado en la sala del tribunal necesitaba un eco en su hogar. Pero, ¿qué podía ofrecerle? Al fin y al cabo, la confianza había sido traicionada. Las palabras lastimadas aún flotaban en el aire. Cada esfuerzo que había hecho para cambiar debía ser respaldado por la autenticidad de su ser. El aroma del café recién hecho lo impulsó a la cocina. Allí se encontró con la máquina silenciosa, un símbolo de rutina y continuidad. Luis pensó en cómo había priorizado su carrera sobre las relaciones humanas, dejando que la calidez de los lazos se enfriaran. Se preparó una taza, cada movimiento medido, como si el acto en sí mismo exigiera su atención y respeto. Mientras aguardaba que el líquido negro se mezclara con la leche, su mente tocó un punto crítico. No podía seguir pensando que un discurso era suficiente para cambiar su vida. Tenía que ser persistente, aceptar que la verdadera transformación requería trabajo constante. No bastaba con ser un buen abogado, de esa faceta estaba convencido. Su deseo de ser un hombre íntegro debía llevarlo a ser más honesto consigo mismo, algo que no había vivido plenamente. La conversación con Patricia emergería con preguntas inquietantes. ¿Podría perdonar las faltas, compartir sus vulnerabilidades, arriesgarse a ser rechazado nuevamente? Antes del juicio, él se había vestido de armadura ante su propio dolor. ¿Quién sería ahora sin esa protección? Finalmente, la taza humeante y el sofá lo aguardaban. Su respiración se volvía más profunda ante la inminente realidad. Cada sorbo le daba valor, un pequeño escalón hacia lo que vendría. La imagen de Patricia, mostrada en cada rincón de su mente, lo instaba a abrirse. Cuando ella llegó, sintió una corriente eléctrica. La luz tenue del atardecer acariciaba sus rostros. Por unos instantes, el tiempo se detuvo, y en sus miradas intercambiadas, Luis entendió que en sus manos estaba una segunda oportunidad para construir algo nuevo. Se levantó, la sinceridad comenzó a fluir. Patricia, he reflexionado mucho sobre lo que significa ser honestos, no solo entre nosotros, sino con nosotros mismos. Quiero que sepas que estoy aquí, listo para hablar de lo que sentimos, de lo que necesitamos y sobre todo para entendernos. Cada palabra que pronunció era liberadora. En sus ojos detecté un brillo, pero también incredulidad, un atisbo de la muralla levantada entre ellos. La incertidumbre no se desvaneció de inmediato, pero este era un paso, un pequeño paso hacia el reencuentro. Al final de la conversación se sintieron más ligeros, ambos dispuestos a explorar los caminos que les quedaban, aún con reservas. Luis supo que la transformación no solo abarcaba su vida profesional, requería un compromiso constante con su vida emocional. Pero el reto estaba lejos de acabar. Mientras compartían un silencioso momento, una notificación en su teléfono lo interrumpió. Era un mensaje de Ricardo, que aún dependía de su experiencia en el juicio. En él se leía: «Alguien quiere hablar contigo de manera urgente, y creo que lo necesitas ahora más que nunca». La respiración se le detuvo. Las sombras que creía haber disipado volvían a acecharlo. ¿Sería este otro conflicto personal que pondría a prueba su nueva determinación? Luis dejó su teléfono sobre la mesa, su corazón latiendo con fuerza. La intrigante notificación de Ricardo lo llevó a cuestionarse. ¿Quién podría querer hablar con él? Y más importante aún, ¿qué significaba eso para su recién nacida determinación de ser un hombre más sincero? Un aire de desconcierto llenaba la habitación. Las miradas de Patricia aún resonaban en su mente, pero había una nueva inquietud que comenzaba a tomar forma. A medida que se sentaba de nuevo en el sofá, miradas ajenas comenzaron a atravesar su mente. Podría ser un antiguo cliente o, peor aún, un caso que lo arrastrara al abismo de su pasado profesional. La parte de él que buscaba redención se debatía con el temor a recaer en viejas dinámicas que había aprendido a manejar, pero que nunca había confrontado realmente.
Su mente, ahora cautiva de una red de dudas, sopesaba las decisiones que aún tenía que tomar. Mirándose en el vidrio reflejado de su ventana, Luis tomó un momento para respirar hondo. Sabía que la respuesta a la emergencia podía ser una oportunidad única para fortalecer su nuevo camino. Él quería desmarcarse de la figura de abogado frío y distante. Quería encarnar a alguien que no solo lidiara con conflictos en la sala del tribunal, sino también en su corazón. Con determinación volvió a leer el mensaje. Ricardo tenía una habilidad para apresar los momentos oportunos. Este podría ser su llamado a arremeter con un nuevo desafío. Patricia, la llamó, alzando la voz con una tranquilidad recién descubierta. Ricardo necesita hablar conmigo. No sé qué implicará, pero es algo importante. Ella lo miró con curiosidad. Su expresión revelaba tanto el interés como el temor de lo que Luis pudiera enfrentar. Era un momento sensible, uno donde el avance de su relación podría verse estancado por lo que interpretaban como amenazas externas. Sin embargo, él estaba en un lugar diferente este día. No se dejaría alterar fácilmente. Era el momento de construir cimientos más fuertes. «Voy a atender esta llamada. Espero que no sea complicado», dijo, consciente de que su promesa de estar presente también dependía de cómo gestionara este nuevo reto profesional. En su mente resonaban los ecos de aquella decisión. Volvió al sofá, donde Patricia lo esperaba, entrelazando los dedos nerviosamente. Había un ímpetu en su expresión, una mezcla de inquietud y esperanza. Ella había sido testigo de su viaje y sabía que este nuevo desafío no solo afectaría a Luis, sino a ambos. «¿Qué dijo Ricardo?», preguntó con una claridad que transmitía su deseo de estar al tanto de todo. «Es complicado, Patricia. Hay un caso en curso que podría abrir muchas puertas, pero...» Él respiró hondo. «Sé que tengo que manejarlo de modo diferente esta vez. No se trata solo de ganar, se trata de hacerlo por la razón correcta». Patricia asintió, observando cómo Luis se armaba de valor. Este era otro test, no solo de su capacidad profesional, sino de su nueva filosofía sobre la vida. Cada palabra que compartía con ella reforzaba su compromiso de ser alguien más presente, menos egoísta. «Luis, creo en ti, pero también creo que necesitas transparencia en este proceso. ¿Cuál es exactamente tu plan?», dijo Patricia, su sinceridad resonando como un eco de la transformación que ambos estaban emprendiendo. Luis no dudó y comenzó a compartir su estrategia. Era el momento de abrirse, de mostrar el hombre que se estaba convirtiendo. Detalló cómo planeaba abordar el caso, enfatizando que, aunque los desafíos se presentaban, su enfoque sería más humano, buscando justicia y no solo el triunfo. Durante la conversación, Luis notó cómo la tensión entre ellos comenzaba a disiparse, cómo el diálogo reemplazaba el silencio angustiante de días anteriores. Cuando terminó de hablar, sintió un peso salir de sus hombros. Patricia lo miró con un destello de orgullo en sus ojos, y por un instante todo el pesimismo que había cargado se evaporó. Esta era la evolución personal que habían estado buscando los dos a pesar de las dificultades. «Luis, me alegra ver tu crecimiento. Estaré aquí, apoyándote en lo que necesites», respondió ella, la calidez en su voz resonando como un abrazo. Esto no se sintió solo como una victoria profesional, era una victoria personal que demostraba que podían avanzar juntos. La conversación que había inaugurado no solo era sobre estrategias legales, sino sobre la reconstrucción de los cimientos en los que ambos siempre habían creído. Luis había comenzado a ver en la transparencia un pilar central de su nueva vida. Los días siguientes transcurrieron entre el intenso trabajo del caso y los esfuerzos renovados en su convivencia. Durante el juicio, Luis se presentó ante el jurado con nuevas intenciones. Cada argumento no solo era una cuestión de leyes, sino una manifestación de su compromiso con los valores que había rescatado. Al finalizar el caso, no solo logró una victoria significativa en la corte, sino que por primera vez sintió que había dejado una huella en la vida de su cliente, más allá del simple resultado. La satisfacción que sintió no era solo profesional, sino una validación de su transformación. Sin embargo, la verdadera victoria llegó al volver a casa y encontrar a Patricia esperándolo con los brazos abiertos.
El camino hacia la reconciliación había comenzado antes de que entrara por la puerta, pero al cruzar el umbral, Luis supo que había ganado más que un caso. Había llegado a entender que cada lucha, ya sea en un tribunal o en su vida personal, formaba parte de un viaje más amplio. Este nuevo Luis era un hombre que no solo luchaba por la justicia, sino que también sabía cómo recibir y dar amor. Al final de este capítulo de su vida, Luis sentía que había alcanzado una posición estable, no solo como abogado, sino como padre y esposo. La confianza en sí mismo y la claridad en sus objetivos le brindaban el poder de enfrentar cualquier desafío que se presentara en el futuro. Había demostrado que la verdadera transformación surge no de ganar o perder, sino de estar dispuesto a aprender, a sanar y a conectar. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Y si realmente quieren seguir siendo parte de estas historias emotivas, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No se lo pierdan, porque las próximas historias serán aún más impactantes.